queridos hermanos, del Señor por el bien. Para mí es el privilegio más grande que el Señor me ha otorgado poder hablar un hombre como yo, con sus debilidades limitantes, pero que el Señor en su misericordia y bendita bondad me ha permitido estar frente a ustedes predicando la palabra desde mucho, ¿no? Está hablando mucho al Señor de que cuáles son los siguientes pasos, ¿cierto? Vamos a hacer como iglesia, que me dé la convicción también, de que el Señor nos guíe, nos vaya llevando, y con mi esposa también, arraigarnos y poder hacer un trabajo aquí con ustedes, ¿no? Y poder ser intencionales en lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a comenzar. Hoy va a ser un sermón temático como los que hemos venido predicando normalmente. El próximo domingo vamos a comenzar a estudiar la epístola, la carta de Santiago. Entonces, para que no vayan leyendo, la epístola de Santiago va a ser una epístola la cual vamos a estar estudiando a partir de los próximos domingos de forma expositiva. ¿Sí? Vamos a comenzar con el versículo 1, 2, 3, 4, hasta terminar la carta de Santiago. Entonces, para que vayamos preparando la carta de Santiago. Hoy quiero hablar algo muy importante sobre el vivir cristiano, que nos comienza y que nos acompañará desde el día que iniciamos a caminar con Cristo hasta el día que partamos con Él. Y sí que vamos a ir a las Escrituras, quiero que abran sus Biblias, y vamos a ir a Hechos 20, y vamos a estar en el versículo 21. Hechos 20, 21. Leo para ustedes, dice la escritura y la palabra. Vamos a estar hoy meditando en varios versículos, pero este va a ser nuestro texto base. Hechos, después de los 4 evangelios, sigue el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Amado Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias porque has sido bueno de gran manera. Gracias porque has permitido que tu palabra sea expuesta y nos mueves, amado Señor, a congregarnos para escuchar tu palabra. Te pedimos perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados. Sabes cuánta necesidad tenemos de ti, amado Señor, y cada día es un recordatorio que sin ti nada podemos hacer, amado Señor, de lo mucho que te necesitamos en gran manera. Perdónanos, amado Señor, si llevamos vidas livianas en oración, vidas livianas en la lectura de la palabra. Danos, bendito y amado Padre, aquella convicción de saber que en tu palabra hay vida y vida eterna. Palabras que nos alumbrarán, que nos dan luz en nuestro caminar. Palabras de vida eterna, amado Señor, que tienen para nosotros tu pueblo. Así que, por favor, Espíritu Santo, crece, aviva ese fuego en nosotros y ayúdanos a caminar por esta senda, en este peregrinaje, hasta el día que tú reclames nuestras almas o tú vuelvas por segunda vez. Para tu gloria y para tu honra oramos estas cosas, amado Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, iglesia, la Biblia nunca afirma que seamos justificados por el arrepentimiento, ¿verdad? Sino que somos justificados ¿por qué? Somos justificados por Cristo y somos justificados a través de la fe, a través de la fe. Pero la Biblia sí nos llama a que nos tenemos que arrepentir. Sin embargo, tanto la fe como el arrepentimiento son necesarios, escúchenlo bien, son necesarios para ser salvos. El arrepentimiento es la respuesta necesaria de un alma que ha sido regenerada. Entonces, podríamos decir que no nos podremos arrepentir a menos de que creamos y no podemos creer a menos de que nos arrepentamos. Toda fe verdadera es penitente. Toda fe verdadera es penitente y todo verdadero arrepentimiento es creyente. Y esto es lo que nos dice este versículo. Y este versículo que acabamos de leer, vamos a ver cómo el arrepentimiento y la fe se van a dirigir a dos objetivos diferentes. A dos objetivos diferentes. Testificando a judíos, porque Pablo, siempre que llegaba a una ciudad, él lo primero que buscaba era a los judíos.
Escogió Dios a los judíos. Y después dice, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con quién dice ahí. El arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento para con Dios. ¿Y la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver que el arrepentimiento se dirige a dos objetivos. A dos objetivos. Arrepentimiento para con Dios, pero fe en Jesucristo. Y son necesarios para un verdadero arrepentimiento. Ya que el arrepentimiento, escuchen bien, se centra en Dios y en sus mandamientos. En Dios y en sus mandamientos. El arrepentimiento se centra en Dios y en sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Son los mandamientos morales, la ley moral que Dios nos dejó, que nos debemos saber, nos debemos aprender. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Para que los repasemos. El primero, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni semejanza, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, honrarás a padre y madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás y no codiciarás. Entonces el arrepentimiento se centra en Dios y sus mandamientos. Y la fe se centra en Cristo y su obra, en Cristo y su gracia se centra. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de dos cosas, queridos hermanos. Lo primero, el arrepentimiento debe estar acompañado por un sentimiento de pecado, por un sentimiento de pecado. Y segundo, un entendimiento de la misericordia de Dios en Cristo. Es decir, una verdadera convicción de que hay perdón de pecados. Estas dos realidades deben apoderarse del alma de una persona para producir verdadero arrepentimiento. La Biblia nos muestra estas dos realidades acerca del arrepentimiento. Se debe apoderar del alma, se produce este arrepentimiento. Y providencialmente, el hermano Daniel leyó el Salmo 130, que es un salmo donde vamos a ver cómo el autor del salmo, el rey David, describe vívidamente su experiencia y su profundo dolor en cuanto a su pecado. ¿Recuerdan el rey David? Cuando el rey David pecó delante del Señor. Recuerden que el rey David hizo pecado muy grande delante del Señor. Adulteró y aparte de adulterar, cometió asesinato. ¿Recuerdan? Y el Salmo 130 que acabo de leer el hermano Daniel nos habla de esta esperanza de Jehová, esta esperanza de redención. Dice el Salmo, el versículo 1 al 3. Vamos a leer. De lo profundo. Miren que David habla de lo profundo, de donde nadie lo puede ver, de donde nadie más puede escudriñar, solo el Señor. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, por favor. Está atento tus oídos a la voz de mi súplica. Está suplicando el rey David. De lo profundo de su corazón clama al Señor. Jehová, si miraren los pecados, está haciendo una pregunta retórica. Si miraren los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse si el Señor mira nuestros pecados? Así que aquí vemos, lo primero que vemos en este salmo es una convicción de pecado, de que David realmente describe vívidamente su experiencia y su dolor hacia el pecado que había cometido. Pero en versículo 4 y 5 vemos cómo también está esa convicción de que su pecado es perdonado y que hay perdón de pecados para todo aquel que se acerca al Señor y hay perdón de pecados para el rey David. Pero en ti hay ¿qué? Perdón. Pero en ti hay perdón. Entonces vemos el dolor que siente el rey David. Sabemos que dice, escucha, Señor, mi voz, escucha, Señor, por favor, estén atentos tus oídos a mi súplica desde lo más profundo. Pero él sabe que en el Señor hay perdón, hay perdón. Es importante entender esto, querida iglesia. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, pero no hay pecado tan pequeño que no vaya a ser condenado. Así que debemos arrepentirnos y tener dolor
por nuestro pecado, pero también tenemos que tener la convicción de que ese pecado será perdonado. Pero en ti, versículo 4, hallo o hay perdón, para que seas que reverenciado. Hay perdón en ti, Señor. En el único que hay que perdón para que seas reverenciado, para que seas temido. Versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra, he esperado, mi alma espera en Jehová. Entonces vemos cómo el rey David encuentra esperanza de su pecado, pero un verdadero arrepentimiento. Dolor de su pecado, pero convicción de que será perdonado. Lo vemos también a lo largo de las Escrituras, pero en un versículo que vemos esto claramente, o en una parábola que nos enseña el Señor Jesucristo, es la del Hijo pródigo. En Lucas 15, vamos a Lucas 15, 17, 20. Lucas, el Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 15, versículo 17 al 20. Miren esto tan hermoso que nos describe el Señor Jesucristo. El Hijo pródigo siente profundo dolor por su pecado. Él sabe que tiene y que ha pecado contra su padre. El hijo pródigo sabe que ha pecado contra su padre. Versículo 17 al 20 vamos a leer. Dice Lucas 15, versículo 17 al 20. Y dice este hijo pródigo, y volviendo en sí, mire que el Señor, o aquí el Señor nos habla, volviendo en sí es que ha recuperado su sano juicio. O sea, volvió en sus cabales. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recuerde que cuando el hijo pródigo perdió todo, había gastado y malgastado su fortuna, en ese instante él estaba dando comer a los cerdos y él anhelaba comer la comida de los cerdos. Entonces, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, ¿qué le diré? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay una convicción de pecado real. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y cómo sabemos que esa convicción de pecado es real? Porque él dice en el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, hay verdadera convicción. No soy digno de ser llamado tu hijo. Así que hazme como que, como a uno de tus jornaleros. Él no fue a exigir aunque era hijo. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando yo realmente me arrepiento, yo no exijo, sino todo lo contrario. Padre, he pecado contra ti, no merezco ser tu hijo. Hazme como a un jornalero. ¿Y qué hizo después? Él sabía que había pecado. Él sabía que verdaderamente había pecado contra el cielo y contra Dios. Había una convicción real de pecado, pero había una convicción también de que su padre lo perdonaría. Versículo 20. Por eso se levantó y vino a su padre. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así que hay una firme convicción de su pecado, pero hay una firme convicción de que su padre también lo perdonará y lo recibirá. Porque hay un corazón humilde, que hay un corazón que no va a exigir, es que yo soy tu hijo, y como soy tu hijo me tienes que recibir. No, 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 hazme como un jornalero, hazme como un jornalero. Así fuera como jornalero, él estaba dispuesto a ir a la casa de su padre. Así que todo verdadero arrepentimiento no es solo un reconocimiento intelectual de nuestra maldad y de nuestro pecado, o un sentimiento de culpa por lo que hemos hecho, o una sensación de peligro por las consecuencias de mis pecados. Verdadero arrepentimiento es un verdadero sentimiento de culpa de lo más profundo de mi corazón, como lo experimentó David, como lo experimentó el hijo pródigo, como lo experimentó todos estos hombres que fallaron delante del Señor y hoy están por el Señor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Un verdadero dolor por el pecado cometido. Es una repugnancia hacia el pecado que implica dolor, pesar,
odio, abominación, tristeza, lamento, humillación, vergüenza, un verdadero sentimiento de pecado. Verdadero sentimiento de pecado. ¿Lo han sentido? ¿Lo han experimentado? Esa repulsión hacia lo que yo era antes, esa vergüenza hacia lo que yo era antes, ese pesar y ese odio, aún siendo creyentes, hay pesar cuando volvemos a caer y pecamos, tristeza, lamento, vergüenza, eso nunca se pierde, nunca se pierde. Pero lo segundo para el verdadero arrepentimiento, ¿qué es? Verdadero o una verdadera confianza en que la misericordia de Dios en Cristo somos perdonados. Y nos podemos quedar con una o con la otra. Una confianza en la misericordia de Dios de que seremos perdonados. Una convicción de que si me arrepiento y vuelvo a Dios, Él me recibirá, me perdonará. Primera de Juan 1:9, leo para ustedes. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí vemos convicción. ¿De qué? De que Él nos perdonará. Pero ¿qué debemos hacer antes? Si que no pasa el paso 1 sin el paso 2. Si confesamos nuestros pecados, y cuando hay una confesión de pecado, nos referimos a un dolor por el mismo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. Así que esta convicción debe estar tan presente como el dolor por nuestro pecado, como que seremos perdonados, porque el arrepentimiento es inseparable a la fe. El arrepentimiento es inseparable a la fe. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Interesante. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La fe y el arrepentimiento son inseparables, porque muchos llegan a tener culpa, llegan a tener conocimiento de sus pecados, llegan a entender su corrupción, pero sin saber nada del verdadero arrepentimiento. Muchos pueden saber que han hecho mal, muchos pueden saber que hay corrupción en ellos, muchos pueden tener culpa, pero no saben nada del verdadero arrepentimiento. Y un ejemplo de esta realidad es Judas. Judas es un ejemplo de esta realidad. Él tenía un verdadero sentimiento de culpa, un verdadero sentimiento de pecado. Entregó a un hombre inocente de lo que se culpaba. Pero ¿qué carecía Judas? ¿De qué carecía Judas? Vemos que tenía un sentimiento de culpa, de dolor, por haber entregado a un hombre inocente, pero ¿qué carecía Judas? Arrepentimiento tenía. Él carecía de la raíz del verdadero arrepentimiento, fe en Cristo. Judas no creía en Cristo. Judas no creía en Cristo como Señor ni como Salvador. Él creía como Señor Salvador. Vamos a Mateo. De hecho, quiero que vayamos a este versículo. Mateo 27, 3, 5. Nos habla, de hecho, lo que pasa en esta escena. Mateo 27. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Mateo 27. Versículo 3 al 5. Leo para ustedes, por favor, me siguen desde sus Biblias. 27, 3 al 5. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió ¿qué? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces aquí hay algo interesante. Judas devolvió ese dinero, estaba arrepentido, tan arrepentido aún así que devolvió esas 30 piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, ojo lo que dice Judas en el versículo 4, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron,
¿Qué nos importa a nosotros? Ya tú, esa es la respuesta. ¿Te iban a dar? Allá tú. Esa era la respuesta que ellos tenían. Judas. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. ¿Y qué pasó con Judas? Se... Entonces Judas vemos ahí que sabía que había pecado. Tan así que devolvió las 30 monedas de plata. Tan así que había entregado sangre inocente. Pero tenía o no tenía la raíz del verdadero arrepentimiento. Fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Él no comprendía la misericordia de Dios en Cristo. Él no veía a Cristo como su Señor, como un gran hombre, pero no como su Señor. Él no veía a Cristo como su Salvador, como el Salvador de Israel. Él veía que era quizás un gran profeta, pero no como su Salvador. Entonces Judas carecía de una raíz vital del verdadero arrepentimiento, fe en Cristo. Así que cuidémonos de tener un verdadero conocimiento de nuestros pecados, tener un verdadero conocimiento de nuestras maldades, sin tener fe en que ellos son perdonados en la misericordia de Cristo. De hecho, aquí yo creo que podemos profundizar en algún momento, porque dice que se ahorcó. Este puede ser raíz de muchos de los suicidios que hay hoy en día. La gente sabe de su maldad, la gente sabe que es pecaminosa, la gente sabe de todo lo malo que hay en su corazón. Pero como no entienden o no tienen fe en que en Cristo hay perdón de pecados, pues la salida ¿cuál es? El suicidio, como lo hizo Judas. Judas se ahorcó. Judas se ahorcó. Porque sabía que había hecho algo mal. ¿Y cuál era la única salida de Judas? Ahorcarse. Porque no tenía fe en que eso que había hecho malo había sido perdonado. Judas pudo ser perdonado por lo que hizo, pero no tenía la raíz vital de un verdadero arrepentimiento. Pero cuidémonos también de creer de que fuimos perdonados de nuestros pecados sin un verdadero arrepentimiento, porque van juntas. Es decir, cuidémonos de creer que somos salvos, de creer que estamos con el Señor, de creer que nuestros pecados han sido perdonados sin un verdadero arrepentimiento, sin un verdadero alejamiento de nuestros pecados. Y eso pasa mucho hoy en día. Y hay un versículo que está totalmente tergiversado, que es que todos los que confiesen a Cristo con su boca, ¿cierto? ¿Serán qué? Salvos. Pero el contexto de ese versículo, porque es en Romanos 10, si no estoy mal, Romanos 10, el contexto de ese versículo es que en aquella época, aquel que dijera que confesara a Cristo con su boca, era tenido como una persona a matar. Porque estaba negando al César. Estaba negando a César. Por eso toda persona que confesara en el primer siglo que Cristo era el rey, era ponerse una sentencia de muerte. Ahora lo vemos tan fácil. Y todo el mundo dice, ah, sí, Cristo. En ese momento, en ese contexto, si tú decías que Cristo era el rey, estabas negando que César era el rey. ¿Y saben qué acarreaba eso? Muerte, persecución. Y muchos de aquellos que son tan ligeros dicen, sí, es que yo ya confesé con Cristo con mi boca, pero su vida es totalmente alejada del Señor, es falso. No son salvos. Creen que sus pecados han sido perdonados, pero no han entendido un verdadero arrepentimiento y un verdadero alejamiento de sus pecados. Por eso es importante tener el contexto de la escritura y de los versículos y no tomarlos a la ligera. Y creer que quizás nuestros hijos, porque repiten que Jesús es el Señor, ya son salvos. No es así. Tienen que realmente vivir una vida que agrade al Señor. Tienen que vivir una vida que glorifique a Dios, que sus mandamientos no sean gravosos, sino deleitosos, aunque sean difíciles. No vidas perfectas, pero sí vidas que quieran agradar al Señor. Por eso tengamos cuidado que el caminar de un verdadero creyente es la mejor vida, pero también la vida más difícil. Porque vamos a estar tentados en todo lado. Y nos van a juzgar. Y tengamos nosotros en cuenta también que si debemos perder nuestra vida por decir que Dios y que Cristo es nuestro Rey, debemos hacer como lo hacían aquellas personas del primer siglo. Por eso este versículo ha sido tan mal interpretado. Y ahora cualquiera que diga que el Señor es su Rey, ya es salvo, no lo sabemos. Si no hay una verdadera raíz de arrepentimiento. Arrepentimiento, de hecho, significa metanoia. Y esa palabra metanoia significa literalmente cambio de mente. Epístrofe, que significa dar la vuelta. Cuando yo me arrepiento, me alejo de mis pecados, lo que más pueda de ellos.
No me deleito en mis pecados ni en los que cometen pecados. Y miro mi pecado primero que el pecado del otro primero. Yo me doy cuenta que realmente he sido salvo. Porque a veces es muy fácil mirar el pecado de los demás, pero no el propio, el mío. Y ahí podemos darnos cuenta que realmente tenemos una fe verdadera. Pero tampoco nos podemos quedar ahí. Tenemos que saber, como les decía, no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, un pecado tan pequeño que cuando sea juzgado. Tenemos salvación. Por eso vivimos, como decíamos, nos gozamos en las gracias del Señor, lo decíamos los domingos pasados, porque hemos sido salvos. A pesar de que tenemos una vida de arrepentimiento constante. Y esta es otra característica de aquel que se ha arrepentido verdaderamente. Una confesión, constante de sus pecados. Una confesión constante a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Que continuamos pecando lastimosamente. Así que como continuamos pecando, debemos que seguir arrepintiéndonos. Por eso la oración del Padre Nuestro es tan hermosa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, danos el pan de cada día, perdona nuestros pecados. Es una oración que debemos hacer a diario, por perdón de pecados, que continuamos siendo pecadores. Pero también es necesario una firme convicción y un pleno propósito de alejarnos de aquellos pecados por los que oramos. Porque no podemos seguir orando por esos pecados, pero seguir viviendo los mismos pecados. No nos engañemos, no nos engañemos. No nos estamos arrepintiendo si no tenemos un propósito genuino de alejarnos de nuestros pecados. Debe ser un esfuerzo en nuestra vida que agrade al Señor. Por eso la vida cristiana es una vida pesada, es una vida de a cargar nuestra cruz. De un pleno propósito de agradar al Señor y no a los hombres. Pero tampoco podemos caer en el legalismo o el perfeccionismo. De cuestionar quizás si alguien se ha arrepentido, si esto no produce un abandono perfecto de nuestros pecados, porque he escuchado a muchos, y esto lo escuché alguna vez, personas que decían, no, es que yo ya llevo 30 años sin pecar, y alguien le dijo, bueno, le faltan 3 años para que rompa el récord. Es imposible, como dejar en ese legalismo, ¿cierto? De estar juzgando y de no pecar, pero por eso tenemos al Señor y por eso una característica de un verdadero creyente, ¿cuál es? Arrepentirse continuamente de sus pecados. Ahora, abandonar el pecado no es una obediencia perfecta, ¿cierto? No va a ser posible a este lado de la eternidad, pero sí tiene que haber un propósito genuino de agradar a Dios. Y sobre todo cuando nadie nos ve. Y sobre todo cuando estamos solos. Un propósito con ese fin. ¿Cuál puede ser su pecado? No lo sé. La ira, puede ser la rabia, la tristeza, la mentira, que a veces decimos un poquito más mentiras, o exageramos un poquito más las cosas. ¿Cuál puede ser su pecado? Cualquiera que sea, que haya un esfuerzo por alejarse de él. No perfectamente, pero sí un esfuerzo para alejarse de él. Pero todo pecado debe ser odiado, todo pecado debe ser abandonado. Si no perfectamente, con repetidas luchas, ¿cierto? Debemos renunciar tanto a aquellos pecados privados como a aquellos pecados públicos. Aquellos pecados que son socialmente aceptables o aquellos pecados que son socialmente inaceptables. Hay creyentes que como el mundo no los juzga en sus pecados, entonces siguen pecando, porque hay creyentes o no sé si sean creyentes, no quiero juzgar, pero que participan en conversaciones obscenas. Hay creyentes que dicen malas palabras y que es como su práctica de su vida diaria. Y, y no, un creyente no puede vivir de esa forma, un creyente es diferente al mundo, totalmente. Así que esta renuncia y confesión de pecados no es una experiencia por un tiempo, sino que es una característica y un acto de vida del cristiano. Recuerden, mi iglesia. El arrepentimiento no es una experiencia que yo tuve alguna vez, sino es una práctica continua, un hábito de vida. Por eso, alguna vez lo decíamos, cuando usted ha caído en pecado, cuando le han barrado delante del Señor, lo primero que tiene que hacer es ir delante de él, no alejarse. Pero es la mentira del diablo muchas veces. Cuando peco lo que hago es alejarme, porque no me siento digno delante del Señor. Hermanos, no somos dignos ni cuando vivimos, cuando creemos que estamos viviendo perfectamente delante del Señor. Por eso cuando haya cometido algún pecado y tenga alguna lucha con él, vaya
directamente al Señor. Vaya. Y el arrepentimiento, querida iglesia, va a traer dolor. Vamos a tener dolor delante del Señor. Vamos a tener tristeza por nuestro pecado, porque ese remanente aún va a quedar en nosotros hasta el último día de nuestra vida. Así que el pesar, la lucha, la batalla, hacen parte de la vida cristiana, como el gozo. El gozo no nos lo pueden quitar, ¿verdad? Pero también la batalla contra el pecado no nos la pueden quitar. La tristeza contra el pecado no nos la pueden quitar. Esas son características verdaderamente de que hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo hemos nacido de nuevo? Porque sentimos. Aquellos que están muertos en sus delitos y pecados no sienten absolutamente nada cuando pecan. No sienten absolutamente nada cuando mienten, cuando roban. Pero porque uno dice, pero ¿por qué roban? Porque no sienten nada, porque están muertos en sus delitos y pecados. Pero nosotros sí sentimos, estamos vivos. Nosotros sí tenemos dolor y tristeza. Hacen parte de nuestra vida cristiana, porque hacen parte y forman parte del arrepentimiento. Y ojo, cuando nos vayamos a arrepentir, ya para terminar, querida iglesia, no podemos hacer un arrepentimiento general de nuestros pecados. ¿Qué quiero decir con esto? Todo creyente debe procurar arrepentirse de sus pecados específicos, de sus pecados puntuales, de forma específica delante del Señor, pedirle perdón por sus pecados, no como algo general. Perdóname por mis pecados. No, 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 no. Específica y puntualmente por los pecados que tenemos delante del Señor, porque eso nos ayuda, amada iglesia, a recordar los pecados que cometemos delante del Señor y que verdaderamente estamos arrepentidos por aquello que estamos haciendo. Y el Señor nos dice que le pidamos sabiduría y Él nos va a dar sabiduría. Y esa sabiduría está en vivir vidas piadosas para el Señor. Y esa sabiduría está en conocer las Escrituras. Y esa sabiduría nos va a hacer vivir delante del Señor digna y santamente. Entonces no nos contentemos con un arrepentimiento general, sino de forma específica, de forma puntual por nuestros pecados. Y de haber una predicación constante del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Así que ni juzguemos tan rápido, pero tampoco le digamos a la gente que ya sus pecados han sido perdonados si realmente su estilo de vida es contrario a lo que dice la Escritura. Porque nos podemos estar engañando haciendo esto. Yo he visto muchas veces o muchos ejemplos de mamitas que con buena intención le dicen a sus hijos que son guerreros de Dios. Guerrerito, mi guerrero de Dios, cuando vive tan impíamente. No es un guerrero de Dios, lo estás engañando. Y él se va a quedar con eso. Ah, sí, yo soy de Dios, aunque viva como un demonio. No, 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 no podemos engañar. Tenemos que predicar el arrepentimiento de pecados. Arrepiéntese de tu pecado. Y si te arrepientes de corazón, el Señor es fiel y justo para perdonar tu pecado. Pero que también ese pecado ha sido perdonado por la obra de Cristo. Amén. Vamos a orar a la iglesia. Vamos, Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad, por aquel sacrificio hermoso en la cruz que hiciste para perdón de nuestras faltas y nuestros pecados, amado Señor. Cuán grande era nuestra maldad, pero aún más grande fue tu misericordia, tu amor y tu gracia para cubrir nuestros pecados y hacernos libres de ellos, amado Señor. Ayúdanos a recordar siempre, bendito Dios, aquel sacrificio en la cruz. Ayúdanos a tener una vida piadosa. Ayúdanos a siempre, amado Señor, pedir y suplicar por nuestras faltas delante de ti. Y ayúdanos, amado Señor, que en nuestras vidas haya un firme propósito, un firme convicción de alejarnos de aquellos pecados. Que nuestras vidas sean un reflejo, amado Señor, de que te amamos, de que hemos nacido de nuevo, amado Señor. Por favor, ayúdanos si nos hemos enfriado, bendito Dios. Ayúdanos si no encontramos gozo en la lectura de tus escrituras. Ayúdanos si no hemos encontrado gozo en la oración, amado Señor. Por favor, activa, amado Señor, en nosotros, en nuestro corazón, ese fuego por conocerte, por amarte y por vivir dignamente. Para tu gloria, para tu honra, hagamos estas cosas, amado Señor Jesús. Amén.